Hola amigos, bienvenidos. Esto es Retro Gamer Pro. Hola amigos, una vez más sean bienvenidos aquí a su canal de Retro Gamer Pro. Mi nombre es Rave y el día de hoy vamos a checar este juego que se llama Holseum, que es una combinación de dos palabras entre coliseo y holograma. El resultado es ese, así que vamos a ver qué tal está este juego. Nunca tuve la oportunidad de verlo, así que vamos a checar qué tal estuvo. No olviden que el recordar es vivir y que mejor si es jugando, así que vamos a regresarnos en el tiempo para checar qué tal estuvo este juego hasta el año 1992. Bien, ya estamos aquí con este juego, entonces yo creo que solamente voy a ponerle 2 créditos a este. Em, Recuerdo, no sé si, no estoy 100% seguro si es este, pero recuerdo haberlo visto y si acaso lo jugué una vez y ya, fue suficiente, así que vamos a iniciar. Welcome, ladies and gentlemen. Welcome to the Holosseum, the martial arts world championship competition. Pulse pounding action guaranteed. Now let's introduce the fighters. ¿Qué? Ni siquiera me dio tiempo. Muay Thai Warrior. No inventes. Dong Payajen. The first challenger is Chinese Wushu Master, Professor Chen. Are you ready for the time of your life? Round one. Ready, fight! You can't touch it away from me! You can't get away from me! For a spinning roundhouse. I... Me van a ganar. You can't get away from me! Alright. Alright. You lost because you didn't fight with all your soul! Round Sí, sí, lo que tú digas. ready, fight! You can't get away from me! For a spinning roundhouse. Thank heaven, I won! Vaya. Round three. Ready, fight! Ah, You lose. por un golpe me ganó esta cosa. Fight again. Ok. Segundo y último crédito. Player one. Muay Thai Ok, Warrior. no me van a dejar Song escoger. Dong Qué bárbaro. Payajen. Yo creo que este juego no era porque Chinese Wushu Master. no me acuerdo que salió un vaquero, Professor Chen. Are you ready for the time of your pero es life? muy similar. Round one. Ready,
Get away from me! You lost because you didn't fight with all your soul. Round 2. Ready, fight! Come on, I'll beat you! Spinning roundhouse! Alright! I won! Round 3! Ready, fight! Monkey! Spinning round! You win! Eso de que solamente sean 4 Managed to win! peleadores The next quiere decir que esto está Karate Shihan! cañón, porque Are you ready for solo son the 4 final? luchadores. Round 1! No es una buena noticia. You hit. Round 2! Ready, fight! Get him out! Peleé. You lose! Fight again! No, gracias. Bien, antes de dar mi opinión sobre este juego, tuvimos que usar el modo Pro para terminarlo. Y bien, como se ve ahí a un inicio, solamente son de hecho 4 peleadores a los cuales hay que vencer. Ya una vez que los vences, pasas a lo que es peleas extra y te dan 500 segundos, y en esos 500 segundos debes de derrotar a lo que parece, o es la impresión que me dio, a el máximo número de peleadores. Ya una vez que eso se consumen, te dan nuevamente otras extra peleas. Ahí son 100 y tantos segundos, algo así aproximadamente. Y también, bueno, y ya en total pude vencer solamente a lo que fueron 10 peleadores. Y a una vez que haces esto, que se consume todo el tiempo, pues ya terminas el juego y te consideran supuestamente como el mejor peleador.
Y bien, este juego lo recuerdo, bueno, más bien al juego que recuerdo haber visto es uno que se llama Time Traveler, que es el mismo concepto, ya vi el mismo tipo de máquina, es exactamente igual, es una especie como de domo, y lo que vendría siendo la pantalla es así como un cuarto de luna, algo así por el estilo. Y bueno, Sega yo creo que se vio muy ambicioso con este juego, teniendo algo tan limitado y considerando que ya existía algo tan bueno como lo que es el rey de reyes en juegos de pelea, lo que es el Street Fighter. Nada más pensando que por su concepto, su nuevo concepto, iba a trascender, ¿no? Lo que es esta pantalla donde se ve un espejo, donde se ve el reflejo de los peleadores, pero eso pues no es la gran cosa. El modo de pelea no es bueno, y aún más todavía considerando el número tan limitado de peleadores, y así como también en movimientos, en lo que es lo que son los personajes, algo totalmente no favorable para Sega. Y por ende, obviamente lo voy a dejar en concepto de los de... ¿Para qué? Y es que realmente, como acabo de mencionar, no explico cómo es que empresas se aventuraban a hacer este tipo de movimientos sabiendo que existía algo tan bueno, ¿no? Considerando que tal vez un nuevo concepto iba a ser la diferencia, pero no nada más es de un tipo de máquina. Al final es el mueble es un mueble, y lo que realmente lo que la gente quiere es jugar y sentir, y no nada más ver ahí algo que se ve nuevo y ya por eso que sea bueno. Eso no es ninguna garantía. Y ya como cereza en el pastel, algo que se me hizo así muy chafa completamente es esto, que usan la misma voz, o al menos se escucha extremadamente muy similar. Yo podría asegurar que es la misma voz para el personaje este que es como de tipo kickboxing, y el otro personaje que tiene un estilo así como de soldado, como del ejército. Entonces, en serio, uno se queda así como, ¿estás usando la misma voz? No inventes. Así es entonces como llegamos nuevamente al final de un episodio más de Retro Gamer Pro. Espero que haya sido de su agrado. Siendo así, no olviden de presionar el botón de la campana, suscribirse al canal, así como también compartir nuestro contenido, checar los videos anteriores. Los invito también nuevamente a que nos dejen algún comentario, algún recuerdo que hayan tenido o que tengan con alguno de estos juegos. Nos vemos en un episodio más de Retro Gamer Pro, y recuerden, Amigos, esto fue Retro Gamer Pro.